Bien, vamos a recordar cómo hacíamos la creación de materiales multimedia con PowerPoint y con eSpring, que es la herramienta que hemos utilizado y que está en la sección de descargas de nuestro curso virtual. Cuando hemos instalado eSpring en el ordenador, lo que nos aparece es, junto con todas las pestañas de inicio, insertar, diseño, animaciones, etcétera, nos sale una pestaña nueva que es eSpring Free, ¿vale? Entonces, lo que nos hace la pestaña eSpring Free es convertirnos el archivo PowerPoint normal en un archivo Flash que vamos a insertar en el aula virtual, en cualquier blog o en cualquier web. ¿De acuerdo? Bien, la manera de hacerlo, vamos a hacer una presentación muy sencillita, es dar clic en nueva diapositiva, porque aquí siempre tenemos solo una diapositiva, damos clic a un par de ellas, tranquilamente, y tenemos una diapositiva, dos y tres diapositivas. Para dar a una diapositiva y a meter un título directamente, y que ese título sea el que sea, ¿de acuerdo? Tenemos un título y aquí esto que tenemos aquí como agregar subtítulo en el fondo es un cuadro de texto normal y corriente donde podemos poner lo que queramos, ¿de acuerdo? Bien, le colocamos esto, colocamos aquí si queremos una imagen y para colocar una imagen le damos aquí a la derecha, perdón, a la izquierda arriba, estando en el sitio donde queremos meter la imagen de entrada, le damos a insertar y una imagen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando insertamos una imagen nos van a salir nos va a salir en nuestro ordenador todo lo que tenemos como imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosa que queramos incluir como imagen simplemente es abrir la carpeta en la que queremos que aparezca la imagen y meter la imagen que queramos, que en este caso aparecería ahí simplemente. Y para no hacer el tutorial excesivamente largo, le vamos a poner solo textos. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo lo animamos y para qué usamos eSpring? ¿Vale? Si usamos eSpring para que nos quede un objeto animado que sea interesante y que sea atractivo, lo que podemos hacer si queremos primero es darle, por ejemplo, al botón derecho, y en el botón derecho le decimos que vamos a hacer un formato de fondo, aunque esto es completamente aleatorio, pero se lo podemos decir que le queremos meter este fondo, por ejemplo, que se lo podemos aplicar a todo, nos lo aplica a las tres diapositivas y ya está, ¿de acuerdo? Y para insertar animaciones hacemos lo siguiente. Primero insertamos qué es aquello que queremos animar. Por ejemplo, estamos en la diapositiva primera, ¿lo veis? Esta es aquí la segunda, esta es aquí la tercera. Si estamos en la diapositiva primera, yo selecciono esto. Y selecciono no el cuadro, sino el texto concretamente. Y le damos a animaciones, aquí a la pestaña de animaciones. Y en la pestaña de animaciones le damos a personalizar animación, que está aquí, y es una columna que nos va a aparecer todo el tiempo a la derecha. Damos a agregar efecto. Recuerdo que tiene que estar seleccionado porque si no, no hacemos nada. No tenemos en quién aplicar ese efecto. Y cuando le damos a agregar efecto, le damos lo que queramos. Un efecto de entrada, de énfasis o de salida. Aunque el efecto de salida termina forzosamente en que desaparece el elemento. Eso hay que tenerlo claro, ¿vale? No siempre interesa. Yo aquí voy a elegir un elemento de entrada y voy a elegir un elemento de desplazar hacia arriba, por ejemplo. Y en desplazar hacia arriba me va a aparecer así. Pero muy importante es que yo le dé aquí. No que se mueva al hacer clic con el ratón, sino que se mueva automáticamente después del anterior. ¿Vale? Le puedo poner una dirección que sea desde la izquierda, que sea una velocidad media, bueno, que sea como queramos. Ya tengo un efecto hecho y por eso me aparece ahí. Segunda frase que quiero animar. Y esa segunda frase que quiero animar, le agrego otro efecto, en este caso un efecto de énfasis, que sea aumentar y hundir, por ejemplo, y que ese es el aspecto que tiene, pero lo mismo que antes, que no sea el hacer clic, sino que sea después del anterior justo. Perfecto, ya tengo dos efectos. Con lo cual tengo completados todos los efectos de la primera diapositiva. Vamos a la segunda diapositiva. El primer texto lo puedo animar o no, eso desde luego, no hay ningún problema en no animarlo. Y cuando le doy clic a la imagen,
Al texto de imagen le agrego otro efecto, que sea un efecto de entrada también, por ejemplo, y que sea un efecto de persianas. Que no ocurra al hacer clic, sino después del anterior, y que no ocurra muy rápido, sino muy lento, por ejemplo, para que dé tiempo que el docente hable o lo que sea. Y después selecciono mi foto. Aquí. Una vez que tengo seleccionado mi foto, le doy otro efecto, que sea un efecto de énfasis y que sea, por ejemplo, girar. ¿Vale? 360 o lo que yo quiera, pero después del anterior. Siempre. Y por último, en la diapositiva final, selecciono el texto final, le agrego un efecto de entrada que venga dado por un rombo, por ejemplo, y que no sea al hacer clic, sino después del anterior y que la velocidad sea rápida, por ejemplo. Y para finalizar, el último texto, le agregamos otro efecto que es un efecto de énfasis y que sea un efecto, por ejemplo, de cambiar el estilo de fuente, tampoco lo mismo, y que la duración sea la que queramos, ¿vale? Por ejemplo, hasta el final, sí. Y que no se le hace clic, sino después de lo anterior. Muy bien, ya tengo todo hecho. Y si le doy a F5, me sale cómo quedaría mi diapositiva. Doy a siguiente, a otra página. Estos son los efectos que yo he puesto, podrían ser estos o poner otros. ¿De acuerdo? Y después del anterior, así y así. ¿De acuerdo? Damos botón de escape. Y lo que sí que tengo que decir, esto es muy importante, es que en el diseño de la diapositiva, sí, la presentación con diapositivas, vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir que se vaya corriendo solo, que vaya transcurriendo solo, de cara a que cuando yo lo transforme en un objeto para poner en mi web, no tengamos que estar dando clic, sino que directamente avance él solo. Y por eso, en la pestaña Animaciones, que me he liado un poco al hacerlo, en la pestaña Animaciones, le vamos a decir que avance la diapositiva, pero no al hacer clic con el mouse, no, sino automáticamente, ¿vale? Después de los segundos que queramos. Si queremos aquí, hacemos clic y le metemos después de 5 segundos, ¿vale? Le metemos aquí, damos 5 segundos y cada diapositiva dure 5 segundos. Muy bien, ya tengo configurada mi diapositiva con mis efectos y que se va a correr sola después de 5 segundos. Perfecto. Estoy aquí y ahora le doy a la pestaña eSpring Free. ¿Vale? Hasta ahora lo podríamos hacer en un PowerPoint normal, pero ahora lo hacemos en eSpring Free. Damos y me va a decir que vamos a publicarlo. Que vamos a publicar. Perdón. Y que al publicarlo me deja la presentación que yo quiera poner con el título que yo quiera poner. ¿Dónde lo pongo? Carpeta local. En mi caso lo voy a poner en los documentos, en el escritorio, pero aquí en el browser elegimos dónde lo podemos dejar. En mi caso lo voy a dejar en el escritorio. ¿De acuerdo? Aceptar. Y cuando yo he aceptado hacerlo en el escritorio, le doy a Publish abajo, publicar. Y lo que me está haciendo justo en este momento es generarme ese archivo que yo necesito para insertar en una web de manera que se vaya corriendo solo. Fijaos, me aparece la carpeta que me ha creado, ¿de acuerdo? Si yo voy al escritorio, me va a aparecer en el escritorio una carpeta llamada María Zambrano, porque María Zambrano se llamaba el archivo. Si yo le doy doble clic a esa carpeta de María Zambrano y se abre, lo que va a aparecer, que lo tengo ya por aquí, ¿sí? Es este archivo. Necesito este, que se llama SWF. Ese es el que vamos a meter, ¿de acuerdo? Entonces, para meter el archivo SWF, yo vuelvo a la jaula virtual y en la jaula virtual tengo que buscarle el acomodo inicial, porque yo estoy aquí en Wikis. ¿Vale? Yo estoy en Wiki y en mi Wiki le quiero meter el enlace, porque esto no se puede incrustar,
quiero meter el enlace para que se me abra ese archivo que se va corriendo solo. Pero fijaos, para hacer eso, lo que tengo que hacer es la presentación que se autorreproduce. Entonces me voy abajo del todo, doy doble clic aquí, y en doble clic le inserto un objeto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se insertan objetos en la wiki del aula virtual? Se insertan links en el editor y en esos links tengo que buscar archivos que tengo. ¿Vale? Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer es subir primero el archivo. No tengo mi archivo todavía de María Zambrano, tengo que subirle, con lo cual tengo archivos del aula virtual y en las presentaciones con eSpring. Esto se puede hacer lo mismo en cualquier blog o en cualquier aula virtual de los que tenemos todos y todas. Le voy a agregar un archivo. Examino, lo tengo en el escritorio, ese archivo. Está dentro de la carpeta que se llama María Zambrano, con lo cual tengo que buscar dónde está la carpeta que se llama María Zambrano. María Zambrano, no puede estar muy lejos, aquí está. Abro la carpeta y cojo el archivo que termina en SWF. Le doy a abrir y le doy a agregar. Ya lo tengo agregado. Es el momento. Perfecto, no pasa nada. Teníamos el llamado igual, no pasa nada. Es el momento de ir a la wiki. Y en la wiki, ahora sí, coger y poner el enlace para que se abra en otra pestaña. Porque insisto que eSpring no se incrusta en las wikis como se incrustaban los mundos virtuales, pero sí se incrustan en las webs, en los blogs, en las aulas virtuales. Justo la wiki es uno de los pocos sitios en los que no se incrusta, pero sí se enlaza. ¿Vale? Entonces, dando a editar, en la ventana de edición, en la pestaña de edición, en la wiki, me vengo abajo del todo, aquí, doble clic, tengo el cursor que me parpadea y es aquí donde vengo y le digo enlace, enlázamelo a un archivo y enlázamelo a un archivo que es el María Zambrano y le doy a enlazar. ¿Vale? Con esto tengo mi enlace y lo guardo. Y como está ya guardándose, me puedo poner en la visión de ver, pestaña ver, que es la que tengo aquí, que se me está cargando en este preciso momento. Y una vez que tengo la pestaña ver, hemos colocado aquí, está demasiado junto con lo anterior, pero bueno, hay que dejar un poquito de espacio, se lo debemos, lo podemos arreglar luego. Tenemos el archivo María Zambrano 1 SWF que vamos a abrir, va a guardar, se va a abrir y ya nos sale directamente tal y como lo queríamos nosotros, de tal manera que no tenemos que hacer nada, dar ningún clic ni hacer absolutamente nada para que la presentación vaya ella sola funcionando tal y como queríamos hacerlo, con las presentaciones que tenemos y de la manera que habíamos previsto. ¿De acuerdo?